Vamos a comenzar a explicar el desarrollo de la ICAL del 2013. La ICAL 2013 es la instrucción del modelo normal de contabilidad local, regulada en la Orden 1781 del 2013 del 20 de septiembre. La orden entró en vigor el 1 del 1 del 2015, el 1 de enero del 2015, y derogaba la Orden 4041 del 2004 de 23 de noviembre. La orden se divide en 4 títulos. El primer título nos habla de los principios generales. El segundo título nos habla del modelo del sistema de información de contabilidad de la administración local. El tercero, de los datos que incorporamos. Y el cuarto, una vez incorporados los datos, de la información a obtener del sistema. ¿De acuerdo? Esta orden contiene 59 reglas, es una orden más escueta que las anteriores. Tenemos que tener en cuenta que la ICAL del 2004, la normal, tenía 112 reglas y la ICAL de 1990 tenía 445 reglas. La ICAL del 90 es un auténtico manual de contabilidad. También, como en el resto de instrucciones de contabilidad, figura como anexo el Plan General de Contabilidad Pública adaptado a las corporaciones locales. Comenzamos el desarrollo de la explicación de la ICAL 2013 con el primero de los 4 títulos que la componen. Recordar que los títulos se dividen en capítulos y estos a su vez en secciones, ¿vale? El título primero consta de 2 capítulos. Capítulo primero, que nos habla de los principios generales, que va de la regla 1 a la 7, y el capítulo 2, que va a desarrollar las competencias y funciones de los diferentes órganos de la administración que tienen relación con la contabilidad, como es la regla 8, el pleno. La regla 9 nos va a hablar de la intervención y la regla 10 de la IGAS. Todo eso en el capítulo 2. Vamos a pasar a desarrollar el capítulo 1, principios generales, reglas 1 a 7. Este capítulo primero del título primero se regulan básicamente los principios generales de la propia instrucción. Estos principios generales se desarrollan mediante 7 reglas, comenzando por el ámbito de aplicación, las entidades contables, las obligaciones, la obligación que tienen las entidades a las que se le aplica la ICAL de rendir cuentas, el ejercicio contable, el periodo que va a tener en cuenta para desarrollarse el ejercicio contable, el modelo contable a aplicar, la aplicación o la obligatoriedad de aplicación del Plan General de Contabilidad Pública adaptado a la administración local para aquellas entidades que le afecte o que estén dentro del ámbito de aplicación de la ICAL, y por último, los destinatarios de la información contable. Vamos a ir desarrollando en las siguientes diapositivas regla por regla. El ámbito de aplicación de los modelos, recordad que estamos en el modelo normal, pero vamos a explicar los 3 modelos que hay. El normal, el simplificado y el básico van a depender de 2 variables: de la población, que se va a
contar en, en función de los habitantes que estén registrados en el padrón municipal de habitantes y del presupuesto del importe de los créditos definitivos del presupuesto de ingresos. Por lo tanto, en la variable población vamos a tener en cuenta si la entidad local tiene más de 5.000 habitantes o menos de 5.000 habitantes. El presupuesto de ingreso del último presupuesto aprobado, vamos a definir tres escalas: aquellas entidades que tienen menos de 300.000 euros, aquellos que están entre 300.000 y 3 millones de euros y aquellos que tienen un presupuesto de más de 3 millones de euros. Estamos hablando siempre de créditos iniciales en el presupuesto. Antes he dicho presupuesto, créditos definitivos no, porque son créditos iniciales. Dentro del ámbito de aplicación también le va a afectar a aquellos organismos autónomos dependientes de la entidad local que aplicarán obviamente el mismo plan del ente principal. También aplicarán la ICAL normal, si es el caso del ente principal, a aquellas sociedades mercantiles dependientes de la entidad local. Y, muy importante, le será de aplicación la ICAL en lo que se refiere a la rendición de cuentas a los órganos de control externo. Las sociedades mercantiles tendrán su propio plan contable privado, pero en aquellos aspectos que le afecte a la rendición de cuentas, le será de aplicación la ICAL. Si la entidad de la que depende y se le aplica la ICAL normal, a las sociedades mercantiles también en la parte referente a la rendición de cuentas se le aplicará la ICAL normal. Y las entidades incluidas en el modelo simplificado, aquellas que tienen más de 5.000 habitantes y un presupuesto entre 300.000 y 3 millones de euros, pueden voluntariamente aplicar el modelo normal. En este cuadro de doble entrada podemos ver los diferentes modelos que hay, desde el básico, que se sigue manteniendo desde 2004 para las entidades pequeñas. Este modelo básico, recordar que se rige por la partida simple y no desarrolla ni siquiera un plan contable de partida doble. Es un modelo muy básico para entidades muy pequeñas. De hecho, el propio Ministerio ha desarrollado un programa informático que se llama Basical, para que este tipo de ayuntamientos puedan desarrollar su contabilidad de una forma más sencilla. Son ayuntamientos que tienen pocos medios humanos y materiales. Luego tenemos el modelo simplificado, recogido en la ICAL 1782 del 2013, para ayuntamientos entre 300.000 y 3 millones de euros y una población de menos de 5.000 habitantes. Y el resto de entes, ya aquellos de más de 5.000 habitantes y un presupuesto entre 300 y 3 millones de euros o más de 3 millones de euros, se le aplica un modelo normal. Es decir, que es un modelo flexible. Es un modelo flexible, por lo que las entidades locales pueden optar por un modelo más complejo que el que le resulta de aplicación, si lo consideran conveniente. O sea, una entidad local que que tenga menos de 5.000 habitantes y un presupuesto de 500.000 euros, podría optar por el régimen simplificado al que está obligado o por el modelo normal, si quisiera. Es un modelo más complejo que el simplificado. También es importante tener claro el concepto de entidad contable. Por lo tanto, vamos a considerar o vamos a entender que nos encontramos ante una entidad contable a cada entidad local, a cada ayuntamiento y a cada organismo autónomo incluido en el ámbito de aplicación de la ICAL. Van a ser
entidades contables diferentes. Por un lado va a estar la entidad contable ayuntamiento y por otro lado va a estar la entidad contable organismo autónomo, que las dos siempre obligatoriamente van a tener que optar por el mismo modelo contable. Es decir, que el modelo de contabilidad que nos propone esta instrucción se caracteriza por ser un modelo centralizado, por lo que independientemente de donde se capturan las operaciones, estas se deben centralizar. Estas operaciones se registran además de por el método de partida simple en la contabilidad presupuestaria, por el método de partida doble en la contabilidad financiera, aplicando el Plan General de Contabilidad Pública adaptado a la administración local y que, como hemos dicho al principio, se encuentra incluido como anexo a la presente instrucción. Resulta al mismo tiempo novedoso en este modelo la utilización con carácter vinculante del desarrollo de cuentas de tercer orden, que son cuentas codificadas con 5 dígitos. Todo esto lo veremos cuando desarrollemos el plan de cuentas correspondiente a la ICAL que figura como anexo a la presente. Una vez delimitado el ámbito de aplicación, vamos a definir qué entendemos por entidades contables. Por lo tanto, como he dicho anteriormente, cada entidad local u organismo autónomo incluido en el ámbito de aplicación de esta instrucción constituye una entidad contable, a los efectos previstos en la misma. Recordemos que el ámbito de aplicación de esta norma le afecta a las entidades locales, a los organismos autónomos dependientes de estas, así como a las sociedades mercantiles y las entidades públicas empresariales en los que se refiere a la rendición de cuentas. La regla número 3 de este título primero nos habla de la obligación de rendir cuentas que tienen aquellas entidades sujetas a la instrucción de contabilidad. Por lo tanto, toda entidad sujeta a la contabilidad pública está obligada a rendir cuentas al Tribunal de Cuentas o a los diferentes órganos de control externo de las comunidades autónomas. El procedimiento de formación y rendición de las cuentas generales, se verá más adelante, está regulado en las reglas 44 a 51, contenida en el título cuarto de esta instrucción, así como en la sección segunda del capítulo segundo del título sexto del texto refundido de la Ley de Haciendas Locales, concretamente en los artículos 208 al 212, que regula el contenido de la cuenta general, su formación, la aprobación de la misma y su rendición. La regla 4 nos va a delimitar el ejercicio contable, que vamos a entender siempre que será el año natural de 1 a 31 de diciembre, salvo cuando se produzca una disolución de un organismo o de una entidad local, que en este caso la fecha irá desde el principio de año hasta que se ha disuelto el citado ente, o en el caso de creación de un nuevo ente, un nuevo organismo, que irá desde la creación hasta el 31 de diciembre del año natural. La regla 5 nos recalca de alguna forma que el modelo contable debe estar centralizado, o
sea, cada entidad contable aplicará un modelo contable centralizado que, por un lado, centralizará en la unidad de contabilidad de la entidad contable el registro de todas las operaciones que se produzcan con independencia de dónde y cómo se generen estas operaciones. Por lo tanto, la contabilidad estará centralizada, la contabilidad es única por entidad contable. Y por otro lado, las cuentas anuales tendrán un carácter unitario, por lo que las cuentas anuales se someterán a aprobación de forma única, tanto las cuentas anuales de la entidad, de los organismos autónomos, de las entidades públicas empresariales, de las sociedades mercantiles, se aprobarán como un todo, o sea, se formarán como un todo, tendrán el carácter unitario y mostrarán en dichos estados siempre la situación patrimonial y financiera, el resultado económico patrimonial y, por último, la ejecución del presupuesto de la entidad contable en su conjunto. Por lo tanto, deben presentar un estado consolidado. Recordamos que las cuentas anuales se componen de el balance de situación, la cuenta de resultado económico patrimonial, el estado de cambios del patrimonio neto, el estado de flujo de efectivo, el estado de liquidación del presupuesto y la memoria. Estos son los documentos que forman las cuentas anuales, que a su vez forman parte de la cuenta general de la entidad. La regla 6 nos habla de la aplicación del Plan General de Contabilidad Pública adaptado a la administración local. ¿Cómo se va a aplicar el plan? El plan se va a aplicar de una forma centralizada y siempre siguiendo el método de partida doble. El método de partida doble implica que cada cargo tiene su abono y cada abono tiene su cargo. O sea, siempre hablamos de masas patrimoniales y de la ecuación contable fundamental. ¿De acuerdo? Hablamos de asientos contables de partida doble, de cargos y de abonos. Siempre esta partida doble respetará el marco conceptual de la contabilidad pública, así como las normas de reconocimiento y valoración, recogidos ambos en el Plan General de Contabilidad Pública. Son dos apartados que desarrolla el anexo de la ICAL. Por otro lado, se aplicará un modelo contable centralizado, como hemos dicho anteriormente, usando cuentas de primer orden, que serán de 3 dígitos, las de segundo orden, que hablamos de 4 dígitos, y las de tercer orden de 5 dígitos. Por lo tanto, la entidad podrá desarrollar cuentas de primer orden en los casos previstos en el plan y de segundo y tercer orden en los no previstos, para adaptarse a sus necesidades. Por último, también nos habla la regla 6 que las cuentas anuales se formarán y rendirán según lo dispuesto en la parte tercera del plan y en el título cuarto de la presente ICAL. Ahora esto habría que añadir lo que hemos dicho anteriormente, también la sección segunda del capítulo segundo del título sexto, porque se desarrollan los estados de cuentas anuales de las entidades locales. La normativa que regula de alguna forma la contabilidad se complementa siempre con el texto respondido de Haciendas Locales, el 2/2004, y el reglamento que lo desarrolla el Real Decreto 500/1990. Y ya para terminar con este bloque, vamos a ver quiénes son los destinatarios, algunos de los destinatarios de la información contable que genera la propia entidad contable. Por un lado,
es el pleno de la corporación, al cual se regulará la forma y qué documentación hay que remitirle, así como la periodicidad de la misma. También el destinatario de la información contable, los órganos de gestión, tanto a nivel político como a nivel administrativo, los diferentes centros gestores, como los diferentes concejales, personal que compone la entidad local a nivel político y a nivel administrativo. El Tribunal de Cuentas y los respectivos OCEs, órganos de control externo de las respectivas comunidades autónomas. También la Comisión Especial de Cuentas, recordad que la Comisión Especial de Cuentas es obligatoria su existencia en todas las entidades locales y es la encargada de dictaminar la cuenta general previa a su aprobación por el Pleno. También van a ser destinatarios de la información la Intervención General, son los órganos encargados del control interno para ejercer sus funciones, tanto función interventora como control financiero y de eficacia. Los órganos de tutela financiera de las comunidades autónomas, también los órganos de la Unión Europea, tanto a nivel administrativo como a nivel de control, los acreedores de la propia entidad, los analistas financieros y económicos, y así como otras entidades públicas, privadas, asociaciones, usuarios de los servicios prestados por la entidad y ciudadanos en general. Recordemos que la información contable es el reflejo de la gestión económica y presupuestaria de la entidad y debe ser lo más transparente posible. El capítulo 2 del título primero nos habla de las competencias y funciones en materia contable que tiene el Pleno. Por un lado, la intervención general de la entidad en la figura del interventor y la intervención general de la administración del Estado. Vamos a ver qué funciones y competencias tiene referente al tratamiento y preparación de la información contable que afecta a la entidad local. En primer lugar, la regla 8 nos habla de las competencias que tiene el Pleno de la Corporación Local. Por lo tanto, corresponde al Pleno una de las más importantes, cuál es aprobar la cuenta general de la entidad local, una vez dictaminada y expuesta al público por el plazo de 15 días más 8 más para que los interesados puedan efectuar las alegaciones que consideren correspondientes. También corresponde al Pleno previo informe de la intervención u órgano de la entidad local que tenga atribuida la función de contabilidad. Recordemos que el responsable de la contabilidad es el interventor. La contabilidad está a cargo del interventor de la entidad local. Por lo tanto, como le afecta, siempre va a ser los acuerdos que se adopten, va a ser previo informe o previa propuesta del interventor o en aquellas entidades que esté a cargo la contabilidad a cargo de otra unidad orgánica o de otro órgano, aquel que tenga atribuida la función de contabilidad. Por lo tanto, el Pleno deberá En segundo lugar, le atribuye también como competencia de la intervención formar la cuenta general.
A su vez, también el artículo 4.2, apartado B del Real Decreto 128/2018, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional, de 16 de marzo, le atribuye también esta función de formar la cuenta general. Y también el artículo 212.2, cuando nos dice que la cuenta general formada por la intervención será sometida antes del día 1 de junio al informe de la Comisión Especial de Cuentas de la entidad local, que estará constituida por los miembros de los distintos grupos políticos integrantes de la corporación. Por lo tanto, otra vez, tanto la Ley de Haciendas Locales como el Real Decreto 128/2018, que regula el régimen jurídico de los habilitados, como la propia ICAL, le atribuyen la competencia o la responsabilidad de formar la cuenta general. En tercer lugar, es también el responsable o es de su competencia formar los estados integrados y consolidados que determine el Pleno. Por lo que vemos, la ICAL y el artículo 4 del Real Decreto 128/2018 van a la par. Tenemos que tener en cuenta que la ICAL es de 2014, el Real Decreto surge en el 2018, por lo tanto incorpora todas estas competencias al artículo 4. En cuarto lugar, también es competencia de la intervención recabar de los organismos autónomos, sociedades y entidades públicas empresariales la presentación de las cuentas y demás documentos que acompañan la cuenta general. Este punto solamente está aquí en la ICAL y no se desarrolla en el Real Decreto 128/2018. Como veremos, los siguientes puntos sí que ya los siguen al pie de la letra en el citado decreto. En quinto lugar, es competencia de la intervención coordinar las funciones o actividades contables de la entidad local, emitiendo las instrucciones técnicas oportunas que sean necesarias para desarrollar esta función contable. En sexto lugar, organizar el archivo y conservación de toda la información contable para permitir ponerla a disposición de los OCEX en tiempo y forma. A su vez, está recogida en el artículo 4.2e del 128. En séptimo lugar, también es competencia del interventor inspeccionar la contabilidad de los organismos autónomos, sociedades y OCEX con los procedimientos establecidos por el Pleno. Anteriormente hemos visto que era competencia del Pleno dictar los procedimientos de inspección, pues con esos procedimientos el interventor ya tiene instrumentos para inspeccionar la contabilidad de los organismos autónomos, sociedades y OCEs con los procedimientos establecidos por el Pleno. Normalmente formará parte del control permanente mediante técnicas de auditoría. Se dedicará a la inspección o al control de la contabilidad de este tipo de entes. En octavo lugar, es el responsable de elaborar la información periódica al Pleno, que a través de la presidencia deberá facilitarle al Pleno. Está también recogido en el 4.2.g del 128/2018. En el punto 9, también responsabilidad del interventor elaborar el avance de la liquidación del presupuesto que debe unirse, al expediente de aprobación del presupuesto, conforme el artículo 18b del Real Decreto 500/1990, y también viene recogido en el artículo 4.2h del Real Decreto 128/2018. En el artículo 18b, referente a la elaboración y aprobación del presupuesto, nos dice que el presupuesto de la entidad local será formada por su presidente y el mismo habrá de unirse para su elevación al Pleno la siguiente documentación. Y esta documentación
es responsabilidad de elaborarla por parte del interventor. Esta información debe contener la liquidación del presupuesto del ejercicio anterior y avance del corriente referida al menos a 6 meses del mismo, suscritas uno y otro por el interventor y confeccionados conforme dispone la instrucción de contabilidad. ¿De acuerdo? Pues, estos listados los debe formar el interventor para adjuntarlo al expediente del presupuesto junto a otra serie de documentos que forman el expediente, como son la memoria, el anexo de personal, el anexo de inversiones, el informe económico financiero, etc. Por último lugar, también es competencia del interventor determinar la estructura del avance en la liquidación del presupuesto, de conformidad con lo establecido en el Pleno. Por lo tanto, la estructura de este avance o la estructura de estos listados los debe determinar el interventor de conformidad con lo que establezca el Pleno. Normalmente estos listados ya están configurados en los programas informáticos y salen predefinidos con una serie de campos para los gastos y para los ingresos, con los créditos iniciales, sus modificaciones, sus créditos definitivos, sus compromisos, sus obligaciones reconocidas, sus cantidades pendientes, etc. Por último, añadir que relacionado con el artículo 4 del Real Decreto 128/2018, donde regula las funciones del interventor, añade además el artículo 4.2 4.2J, el 4.2J le añade la gestión del registro contable de factura y su seguimiento para cumplir los objetivos de la Ley 3/2004 de 29 de diciembre por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales y de la Ley 25/2013 de 27 de diciembre de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de factura en el sector público, emitiendo los informes que la normativa exija. Y por último, en el 4.2K también es competencia del interventor la remisión de la información económica financiera al Ministerio de Hacienda y Función Pública, al Tribunal de Cuentas y a los órganos de control externo, así como a otros organismos de conformidad con lo dispuesto en la normativa vigente. Pues visto así, estas son las funciones de la intervención en lo que hace referencia a la contabilidad de la entidad local, tanto la contabilidad como la rendición de cuentas. Tiene tanto por una vertiente hemos visto que en realidad es responsabilidad de contabilidad y de alguna forma también preparar todos aquellos documentos o aquellos listados que son necesarios para dar cuenta de la gestión económica financiera, así como para rendir cuentas a los órganos de control externo o los OCEX. Con esto terminamos la regla número 9 y pasamos a la regla número 10, competencias de la IGAE. La IGAE tiene tres funciones o tres competencias fundamentales. Es la IGAE, la Intervención General de la Administración del Estado, que está bastante desconexa, bastante desligada de lo que, desde mi punto de vista, de lo que es la realidad municipal, y básicamente es la encargada de promover el ejercicio de la potestad reglamentaria en materia contable que afecte a las entidades locales. En segundo lugar, es la encargada de emitir pronunciamiento y dictar recomendaciones e instrucciones para facilitar
la aplicación de las normas de contabilidad local. Y por último, es la encargada de resolver consultas relacionadas con la aplicación de las normas contables. La ICAE tiene un servicio al cual se le pueden remitir consultas relacionadas con las normas contables de la entidad local. Con esto damos por terminado el título primero de la ICAL y las 10 reglas que la componen.